se da reglamentariamente por aprobada. El acta de la sesión 56ª queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se da cuenta de los siguientes documentos ingresados a esta comisión. Correo electrónico de la señora abogada Mirna Villegas, por el cual presenta su excusa no poder asistir a la sesión ordinaria de la comisión que se celebra hoy respecto del proyecto de acoso sexual y manifiesta su disposición para asistir a una próxima sesión. Sin perjuicio de lo anterior, recomienda la opinión de otros académicos que trabajan en la Universidad de Chile, Valparaíso de los Andes. Correo electrónico del señor Juan Pablo Lepín, director ejecutivo de la Multigremial de la Araucanía, que reúne a 8 gremios productivos de la región, quienes solicitan ser recibidos por esta comisión cuando esta sesione en dicha región. Correo electrónico del asesor señor Pablo Calderón de la Celedón, de la bancada de RN, que remite propuestas de invitados para la sesión de la Araucanía e informe de la Biblioteca del Congreso Nacional referido a derecho comparado respecto de acoso sexual en espacios públicos. Esa es toda la cuenta, señores presidentes. Muchas gracias, señor secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Sí, le voy a proponer la siguiente metodología de trabajo de acuerdo a la citación, la urgencia y la organización que hemos planificado. Primero vamos a ratificar el proyecto de fácil despacho que nos expuso el diputado Silva la semana pasada, que ya previamente lo votamos, pero como no podíamos sesionar en comisión, sino que en comité, porque estábamos sesionando en paralelo, tenemos que ratificarlo y vamos a escuchar de todas maneras, por deferencia al Ejecutivo, a Nelly Salvo, que es la abogada del Ministerio del Interior, más que nada para que nos dé a conocer la agenda del gobierno en materia de protección a carabineros, exactamente, y después vamos a escuchar, por cierto, a nuestra ministra de la Mujer, al Ejecutivo, y a nuestras invitadas respecto del proyecto de acoso sexual callejero, y después, al final, quiero que conversemos un poco de la modalidad de lo que va a tener nuestra sesión especial, que ya está confirmada en la Araucanía el día lunes 9 de noviembre. Quiero que nos pongamos de acuerdo sobre todo en la modalidad de trabajo, horarios, logística, posibilidades de invitados y todo eso. ¿Les parece? Sí. Muchas gracias. Entonces, sí. Vamos, respecto al proyecto de fácil despacho, vamos a proceder a la votación formal del proyecto de ley, iniciado moción de las diputadas señoras Hoffman y Nogueira, y de los diputados señores Coloma, Demisilla, Bun, Silva, Esquella, Trisotti, Ward y Lavín, que modifica la ley número 18.861, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, en relación con los derechos del personal de Carabineros de Chile, boletín 10.074-2, y antes me ha solicitado intervenir la abogada del Ministerio del Interior, Nelly Salvo, que quería dar una opinión sucinta y muy breve del Ejecutivo en relación a este proyecto y la agenda del Ejecutivo en relación a la protección de carabineros. Así que, abogada, por favor, tiene la palabra. Presidente, gracias. Sí, la verdad es que lo que queríamos apuntar respecto de este proyecto es que él se enmarca en iniciativas que ya se encuentran en tramitación en el Congreso. De hecho, hay una que es la que el Ejecutivo está hoy día analizando, presentada el año 2013. Y que se refiere también a beneficios aplicables a los miembros del orden y seguridad, y que se refiere a los beneficios previsionales para el personal en retiro por invalidez o por muerte en actos ejecutados en cumplimiento de su deber. Ese proyecto tiene un informe financiero importante, si bien tiene en los primeros años un gasto acotado, en la medida que van aumentando hasta los 35 años se produce un gasto importante por parte del fisco,
para poder pagar estos gastos médicos que se producen con el retiro, porque hoy día los miembros de las policías al retirar, al salir por invalidez o cuando hay una muerte en un accidente producido dentro del, como acto del servicio, lo cierto es que todos los gastos deben ser sufragados hoy día por los funcionarios. Por lo tanto, lo que estamos analizando es la posibilidad de que esos gastos médicos sean sufragados por el Estado. Y lo mismo ocurre en el caso del desahucio, que hoy día se entrega solo por 24 meses. Nosotros queremos aumentarlos a 30 meses. En ese sentido, lo que queremos hacer es incorporar una indicación sustitutiva, un proyecto que hoy día existe, como les digo, desde el año 2013, y que tuvo tramitación en la Comisión de Constitución y que ahora se encuentra en la Comisión de Hacienda, y que se refiere a todos estos beneficios previsionales. Tiene, por lo tanto, un impacto presupuestario importante ese proyecto, y lo que queríamos era, si me permite, Rodrigo Valencia, subdirector de la División de Carabineros, hacer solo algunos apuntes respecto del proyecto que van a aprobar. Gracias. Tiene la palabra, lo escuchamos. Sí. Muchas gracias, presidente. Bueno, muy brevemente me voy a referir y voy a exponer algunas observaciones respecto de los contenidos del proyecto originado en la moción parlamentaria. En primer lugar, el proyecto establece la eliminación de la frase previa resolución administrativa fundada. En realidad, en nuestra opinión, el proyecto parte de un supuesto que de alguna manera podría ser excesivo, en el sentido de que sugiere que en su fundamentación que los funcionarios de Carabineros no recibirían atención médica en el caso de no contar previamente con esta resolución fundada. En realidad, en la práctica eso no ocurre, porque en general los funcionarios de Carabineros son atendidos, todo funcionario de Carabineros es atendido en el caso de que lo requiera por las vías institucionales. Sin embargo, esa resolución lo que va a hacer con posterioridad es definir si estas lesiones fueron producidas en un acto de servicio o no. Por lo tanto, va a incidir aquello solo en la imputación del gasto. ¿Quién va a soportar el gasto en definitiva? Entonces, consideramos que parte de un supuesto que no se justificaría desde nuestro punto de vista. Tenemos algunas cifras proporcionadas, en todo caso, por la Secretaría General de Carabineros, que señalan que el año 2014, por ejemplo, de 3.694 atenciones de urgencia en el Hospital de Carabineros, solo se produjeron 18 reembolsos, es decir, no se contó con esta resolución fundada, lo que provocó que en 18 casos se tuviera efectivamente que efectuar los descuentos a los funcionarios de Carabineros, y por lo tanto luego se efectuaron las devoluciones o los reembolsos por parte de la institución. Y esta cifra representa desde el universo total de 3.694 casos, son 18 reembolsos que representan un 0,48%. En realidad el proyecto estaría motivado, digamos, por esta circunstancia que, si bien igual es importante para aquellos funcionarios, es muy marginal, digamos. Y por otro lado, si adoptáramos el criterio que propone el proyecto, provocaría a su vez que se prestaran atenciones que en definitiva no serían, que por ejemplo no serían producto de accidentes en actos de servicio, y que sí serían soportadas por Carabineros o por DIPRECA, con la dificultad de requerir el resarcimiento posterior, digamos. Eso respecto del primer aspecto del proyecto. Y en cuanto al segundo aspecto, que dice relación con que el funcionario tendrá derecho también a que no se le descuente de sus remuneraciones cualquier tipo de gasto en que incurra la institución para financiar la reparación de equipos o vehículos institucionales, entendemos que efectivamente, es cierto, apunta a un problema que es real, y que es la alta siniestralidad que tienen los vehículos policiales, y que significa, según la información que presta Carabineros, que
que estos deben ser sacados de circulación en muchos casos, digamos. Pero si se incluye esta norma tal como está redactada, provocaría en la práctica que cualquier tipo de daños producidos por los funcionarios de Carabineros, sean estos en actos de servicio, no en actos de servicio, o producto de actuaciones que significan vulneración a los reglamentos o culpa o falta de cuidado en los bienes fiscales, significaría que por esta norma no podría exigírsele ningún tipo de reembolso. Entonces, sin perjuicio de eso, consideramos que este tema debe enfrentarse de una manera más integral. Debe entenderse que si los funcionarios que provocan estos daños van a estar exentos de cualquier tipo de pago, en definitiva, quien va a soportar los costos de esas reparaciones va a ser el Ejecutivo. Por tanto, el proyecto estaría provocando un gasto fiscal y, por tanto, sería una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Muy bien, muchas gracias. Gracias, presidente. Solo aclarar al Ejecutivo que, tal como se lo expliqué a la abogada del Ministerio del Interior en forma previa, nosotros actuamos como segunda comisión en este proyecto de ley. Quien define la competencia de esta comisión es la comisión original, la comisión mandante, que es la Comisión de Defensa, quien certificó que este proyecto no importa mayor gasto fiscal. Y esa es la razón por la cual el proyecto se declaró admisible, se votó en la Comisión de Defensa y no va a ser visto por la Comisión de Hacienda. Me parece muy bien que el Ejecutivo tenga un proyecto más integral en tramitación respecto de las facultades de Carabineros en esta materia. Usted ratifica que ha habido casos que se le hace descuento a Carabineros en sus remuneraciones. Es precisamente lo que quiere evitar este proyecto de ley y por eso es voluntad de esta comisión, y así se determinó la semana anterior avanzar en su aprobación. Sin embargo, le agradecemos mucho al Ejecutivo podernos explicar en qué está el contexto respecto del tratamiento integral de estas materias en relación a Carabineros. Señor secretario, puede tomar la votación. En votación el proyecto en estudio. Diputada Cariola. Presidente. Por favor. Sí, presidente, quiero primero saludar a los autores de este proyecto. Creo que es un proyecto tremendamente positivo e importante. Apunta en el sentido correcto de algo que hemos discutido en varias oportunidades y que permanentemente además lo manifiesta Carabineros respecto del rol que juega. Hay un argumento del proyecto que a mí me parece absolutamente loable y necesario, que tiene que ver con que la generación de gastos y las reparaciones correspondientes cuando existen daños en los autos o en los distintos equipos que utiliza Carabineros para actuar frente al delito, terminan siendo un desincentivo muchas veces para poder actuar, producto de que, por lo demás, si uno revisa hoy día la glosa que tiene Carabineros y especialmente el decreto que establece las remuneraciones, hay carabineros que reciben remuneraciones incluso por debajo del salario mínimo, cuestión que a mí la verdad es que me parece impresentable, más allá de que Carabineros recibe claramente asignaciones adicionales, pero el que los grados más bajos estén en salarios que son incluso inferiores al salario mínimo, me parece que es algo que nosotros no podemos avalar. Y mucho menos cuando se trata de temas de salud, de acceso, ¿cierto?, a necesidades básicas y por lo demás a que estas personas tengan descuentos por hacer su trabajo. Yo creo, presidente, que este es un gran proyecto.
más allá de las diferencias que uno pueda tener con los autores en otras materias. De verdad creo que es un proyecto digno de llevar adelante y qué bueno que el gobierno está tomando medidas adicionales al respecto, porque hay que tomar medidas. Sin embargo, creo que es un proyecto que contribuye en esa dirección y por lo tanto lo voto a favor. Diputado Ceroni. A favor. Diputado Coloma. Diputado Farcas. Diputado Fuenzalida. A favor, quiero fundamentar también. Voy a votar a favor, pero creo me haría gustado un poquito más de discusión porque hay varios elementos más en esto, en el sentido que hay 13.000 vehículos de Carabineros hoy día y hay 462 que están asegurados. Entonces este es un tema también de seguro, porque los autos generalmente pueden tener seguro, por lo cual los daños debiese cubrirlos con una póliza y no necesariamente que salgan del erario público. Y en segundo lugar, que también hay un tema con los elementos de trabajo, no solamente con los vehículos. Hoy día, si pierden un bastón, en fin, o alguna cosa también, incluso hay un proceso que la Contraloría determina la responsabilidad. Entonces, la verdad, yo coincido con la diputada Cariola que tenemos que tener una policía que tenga elementos que justamente no lo disuada a actuar en las calles, porque por el miedo de chocar el auto, por el miedo de perder alguna cosa, y que finalmente el sueldo, que muchas veces, efectivamente, es menos que el sueldo mínimo, no reciban nada de sueldo, porque le descontaron, me parece totalmente injusto y debilita la función de las policías. Así que, pero voy a votar a favor igualmente. Muy bien. Diputado Jackson. A favor. Diputada Nogueira. A favor. Diputado Pilovsky. Diputada Sabat. Diputado Silver. Presidente, por su intermedio, bueno, fundamento del voto a favor. Nosotros estuvimos en la sesión pasada incluso con uno de los mocionantes. Compartimos el mérito del proyecto. Obviamente nos causa un poco de sorpresa la posición del Ejecutivo respecto al mérito de este proyecto, decirlo con cierto desagrado, porque también quiero hacer presente que uno de los compromisos del gobierno que a la fecha no se cumple, porque este proyecto es bastante menor pero importante, digamos que hace relación con el tema de cobertura financiera respecto de los accidentes de servicio que los funcionarios luego tenían un sumario administrativo, curiosamente, por hacer su trabajo, pero más bien el indicador que a mi juicio es más importante es el de cobertura financiera para carabineros que sufren accidentes, atentados o pierden su vida en actos de servicio. Incluso se habló de aumentar las coberturas financieras, en este caso para sus familiares en términos de seguro, lo mismo de cobertura respecto al Hospital Oscar de Carabineros. Recordemos que una persona que es dado de baja justamente en cumplimiento de su servicio luego pierde como contrasentido, en este caso, sus beneficios institucionales. Entonces, junto con el señor presidente, que estoy absolutamente a favor, aun cuando este proyecto cubre una pequeña parte respecto al rol de Carabineros, quiero aún más recalcar la deuda, en este caso, habiendo compromisos de nuestro gobierno respecto al rol de Carabineros, y decir que hay proyectos también en el Senado en esta materia que a mi juicio debe ser, obviamente, el rol que debe tener el Ministerio del Interior en este tema. Gracias, presidente. Diputado Soto. A favor. Diputado Esquella. A favor, si me permite, presidente. Por favor. Solo en 2 minutos. Primero, agradecer el apoyo que se le ha dado a este proyecto, agradecer también la intervención del Ejecutivo. Pese a lo expuesto, yo entiendo que comparten el sentido y el fin último de esta iniciativa. Es más, el comentario que se hacía apuntaba que esto estaba contenido también en otro proyecto. Sobre el tema de la inhabilidad, me suma lo dicho por a la inadmisibilidad o eventual inadmisibilidad, me suma lo dicho por el presidente. Eso ya se discutió en su momento. Podría haber sido mucho más ambicioso este proyecto, eso sin duda, pero es evidente que ahí sí que habríamos necesitado tener la firma de la presidenta y por de pronto le queda bastante tramitación legislativa. Yo quiero hacer una invitación al Ejecutivo, por su intermedio, presidente, a quizás aprovechar que este ya cuenta con un impulso, que ya el debate más de fondo se dio, derechamente sumarlo o mejorarlo y perfeccionarlo a través por la vía de la indicación del Ejecutivo. Y solo un comentario, que si bien por los datos que se nos daban tiene una aplicación acotada en lo que va del año, entendí que era la muestra, que eran 18 casos, hay que siempre recordar que las leyes se hacen en términos de aplicación general.
y si es que a juicio de la ciudadanía representada por sus parlamentarios hay una injusticia, digamos, en cómo se está obrando, que sean 18 casos, lo que corresponde es hacer los ajustes legales para que no se produzca esa injusticia. Y desde ese punto de vista, sean 18 o sean 18.000, corresponde avanzar en la línea que entiendo yo en forma unánime se está avanzando. Así que muy contento, voto a favor, señor presidente. Señor presidente, ¿su voto? Yo también voy a votar a favor y solo aprovechar esta fundamentación para señalar al Ejecutivo que ojalá ese proyecto de ley al que se hizo mención podamos verlo en esta Comisión Especial de Seguridad Ciudadana y ojalá, y una reflexión que quiero compartir con el resto de la Comisión, podamos ver la situación de acceso del personal de Carabineros al Plan Auge. Hoy día Carabineros no tiene acceso al Plan Auge. Y la fundamentación que se dio en su momento es que Carabineros tiene sus propios hospitales institucionales para las prestaciones de salud. Pero el gran perjudicado es el personal de Carabineros de regiones, donde no hay hospitales institucionales y tienen que trasladarse a los hospitales institucionales muchas veces los gastos de traslado, sobre todo para los familiares, cuando Carabineros enfrenta enfermedades catastróficas, es muy severo y yo espero que en ese proyecto de ley el Ejecutivo también pueda abordar esa situación. Voto a favor. Diputado Coloma. 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Despachado el proyecto. Aprobado y despachado el proyecto de ley. Se da por reproducido íntegramente la discusión que hubo la semana pasada sobre esta iniciativa parlamentaria para efectos del acta y no reproducir los argumentos. Y se ratifica, si les parece, a la diputada Marcela Sabat como diputada informante, de acuerdo a lo que habíamos acordado la semana pasada. Así se acuerda. Entramos en consecuencia, muchas gracias a Ministerio del Interior y División de Carabineros por acompañarnos. Vamos entonces ya, y agradecemos la presencia de la señora Ministra de la Mujer, Claudia Pascual, a iniciar la discusión general del proyecto de ley, iniciado en moción de las diputadas señoras o señoritas Camila Vallejo, Carol Cariola, Loreto Carvajal, Daniela Chicardini, Yanna Proboste, Carla Rubilar y Marcela Sabat, y de los diputados señores Gabriel Boric, Giorgio Jackson y Vlado Mirosevic, que modifica el Código Penal para tipificar el acoso sexual callejero. Le damos la bienvenida a la señora Ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Claudia Pascual, y a la presidenta del Observatorio contra el Acoso Callejero, doña María Francisca Valenzuela Tapia, que ya nos había acompañado en la sesión de la semana pasada y estuvo de acuerdo, y le agradecemos la disposición de venir nuevamente. Y si quiere, vamos a empezar por ustedes, ¿ah? Así que María Francisca, le damos la palabra para que ustedes nos cuenten también en qué consiste este observatorio y cuál es la visión que ustedes tienen de este tema y del proyecto de ley que iniciamos su discusión. Tiene la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, señor presidente. Muchas gracias por el espacio y la oportunidad de estar acá. Bueno, nosotros hemos preparado una presentación para ustedes para clarificar todos los puntos. Aclaro que he tenido la oportunidad de tener algunas... Bueno, hemos realizado una actividad de lobby político bien importante porque para nosotros es fundamental dar a conocer el proyecto, los objetivos, que no se preste para malas interpretaciones o confusiones. Motivo por el cual estamos hoy también acá presentes. Sí, tienes que prenderlo nuevamente ahí. Ahí, perfecto. Bajar la luz, ¿no? Un día salí a pasear a mi perro y me robaron y me toquetearon. Se subió un tipo a la micro por atrás, empezó a decirme piropo, después me preguntó
hacía la loca, miraba para afuera, se miraba el celular, miraba. Nadie me ayudó, nadie. Salí como a las 10 de la noche con un amigo, con un vecino, a pasear a mi perro y a tomarme una cerveza en la plaza muy cerca de mi casa. Se acercan unos 3 tipos, yo caché al tiro que no iban a saltar. Yo estaba con una chaqueta y me empiezan a revisar y que entregar todas las cosas. Y yo no tenía nada, solamente un celular viejo. Y en eso me pone la pistola en la cabeza y me dice, ya ahora tranquilita que te puede llegar un balazo. Y me baja el chaleco y me empieza a tocar las pechugas. Así que yo rogaba nomás que no siguiese en otro lado. Y al otro día fui a hacer la denuncia, una por robo y otra por abuso, porque yo me sentía abusada. Y me decían que era una sola denuncia, que era por robo, porque el objetivo principal del tipo era robarme y no tocarme. Cuando la denuncia está mal hecha, muere Yo todo. como mujer no puedo andar con miedo en la calle o tomar la micro o el taxi o el colectivo o lo que sea por el temor a que va a haber un tipo que me va a manosear o que se va a masturbar al lado mío y no voy a hacer nada. Tiene que conversarse. Que hay cosas que se entienden que son solo de las mujeres y no son solo de las mujeres. Yo estoy sola en una plaza o paseando a tu perro a las 10 de la noche, ¿cómo que alguien venga y te toque? ¿Cómo eso no va a ser abuso? Se necesita algo ahora, entonces, ahora ya. Bueno, casos como estos a nosotros nos llegan todos los días, básicamente. Eso es como la introducción al problema. Además de eso que no se dijo al principio, en esta oportunidad me acompaña Bárbara Sepúlveda. Ella es directora ejecutiva y parte de la redactora del proyecto de Respeto Callejero, que es un hashtag que nosotros usamos para que las personas lo puedan usar y compartir y apoyar. Hemos preparado una presentación para ustedes, ya. Así que espero les guste. Muy bien, adelante. Muchas gracias. F5 libro. Ahí. Bueno, inicialmente ponemos el apoyo específicamente de ONU Mujeres y la Unión Europea, quienes fueron los primeros organismos internacionales en apoyar el Observatorio contra el Acoso Callejero para realizar campañas contra este tipo de violencia. Lo primero y más importante es no confundir los términos del acoso sexual callejero, que es algo que ocurre todo el tiempo. Cuando como organización nos presentamos ante medios de comunicación o ante otro tipo de organizaciones, instituciones, lo que tiende a haber es una gran trivialización y nula comprensión de lo que nosotros nos estamos queriendo referir. Ustedes lo que vieron son casos que están muy alejados de lo que tiene que ver un piropo o un comentario, distan mucho de esa realidad. El acoso sexual callejero son prácticas de connotación sexual, explícitas o implícitas, que ocurren en el espacio público, ya de parte de una persona desconocida hacia otra sin el consentimiento de esta persona. Y esto tiene el potencial de generar malestar físico o psíquico. Ya, bueno, las prácticas de acoso sexual callejero es algo que prefiero que ahondemos luego con las especificaciones del proyecto y Bárbara les va a comentar de eso. Nosotros fuimos la primera organización que levantó las cifras específicas sobre acoso sexual callejero en Chile. Era muy complejo intentar hablar de un problema cuando ni siquiera existían cifras al respecto. ¿Ya? Entonces, esa fue una gran tarea que hicimos como organización y pudimos mostrar lo grave que es, ¿ya? Y lo recurrente que es también. Una de las cosas más importantes tiene que ver con que las mujeres jóvenes son el grupo de mayor vulnerabilidad cuando se trata de acoso sexual callejero. ¿Ya? El 97% ha sufrido acoso en los últimos 12 meses de algún tipo. Puede ser comentario de connotación sexual en el último año que le tocó una vez o una tocación. Es bien diverso el espectro. Por otra parte, 4 de cada 5, por lo menos una vez al mes, la mitad por lo menos una vez a la semana. Específicamente esto se acrecienta cuando hablamos de adolescentes, estudiantes, ya secundaria. Es una cifra bastante alta, por eso a nosotros nos preocupa tanto. Y 2 de cada 10 que dice que diariamente sufre algún episodio en que la molestan en espacios públicos, ¿cierto? Bueno, esas son como las cifras. Nosotros tenemos que hacer especial énfasis que nuestros jóvenes, especialmente nuestras jóvenes, son las más afectadas cuando se trata de acoso sexual callejero. Son un grupo que está altamente desprotegido. La adolescencia y bueno, las estudiantes secundarias son un grupo de alta vulnerabilidad, una etapa de exploración, de conformación de identidad. Hay una alta desprotección. Otro hecho de gran relevancia tiene que ver con la edad de la víctima. 7 de cada 10 casos es cuando la víctima es niña o niño. Los perpetradores son jóvenes o adultos. Ya son
grupo de alta vulnerabilidad. 93% de las víctimas adolescentes han sido acosadas por jóvenes, adultos o adultos mayores. Y lo que más nos importa a nosotros es mostrar cómo el acoso sexual callejero impacta negativamente a las personas y cómo esto tiene directa relación con esta comisión en específico. Según nuestro estudio, casi el 50% dice que el acoso sexual callejero reduce la calidad de vida, ya específicamente a lo que atañe los espacios públicos. 61,7% dice que modifica las costumbres. Según nuestro estudio y relatos, tiene que ver con modificación de costumbres de no vuelven a pasar por los mismos lugares, evitan lugares, la calle, su vestimenta, ¿ya? O incluso se han cambiado de casa, se han tenido que ir de su hogar por algún episodio grave que les haya ocurrido. El 36,3% dice que crea inseguridad en el lugar, el 55,4% que crea inseguridad en general, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante la sensación de inseguridad en los espacios públicos a raíz del acoso sexual callejero como un tipo potencial de violencia sexual que no es regulada de ningún tipo. Y lo más crudo aún es que el 60,7% lo considera algo normal. Más allá del impacto negativo, dicen, bueno, es algo que me puede ocurrir, entonces yo sé que esto puede pasar. Y bueno, la 45,5% dice que es típico de Chile. Ese es uno de los principales errores y falencias. En nuestra organización se ha logrado expandir a otros países de América Latina y la verdad es que este recurso de culturización es un fenómeno global, ¿ya? Es decir, Colombia dice es típico de Colombia, Uruguay dice es típico de Uruguay, y así en realidad creamos un fenómeno local cuando es un tipo de violencia global. Dentro de nuestro estudio consideramos una fase de cómo se debería sancionar el acoso sexual callejero, ¿ya? Todas las personas consideran que el acoso sexual callejero debiese ser sancionado de alguna forma, ya 9 de cada 10 personas cree que el acoso sexual callejero debe ser sancionado. Y estas cifras se disparan y consideran que debería ser una sanción mucho más grave cuando hablamos de masturbación, exhibicionismo, persecución y ese tipo de acoso en los espacios públicos. Bueno, más como para darle un poco de contexto, el acoso sexual callejero es una manifestación de violencia que es reconocida de forma nueva, por decirlo de alguna forma, no había sido escuchada antes. Conforme parte de lo que denominamos el continuo de violencia, ya tal como existe violencia intrafamiliar, el acoso sexual callejero entra en este círculo de violencia donde las mujeres se ven altamente perjudicadas. Y bueno, actualmente el derecho a la no violencia, o sea, contra la violencia hacia las mujeres es instaurado como un derecho humano, es algo fundamental y el Estado de Chile está comprometido dentro de derechos internacionales. Y bueno, es muy importante ese tema en específico, darlo a entender como un tema de derecho humano, el libre tránsito como un derecho humano. Justamente, señores diputados, se trata de un problema de derechos humanos. Los convenios internacionales que han sido ratificados por Chile, todos justifican la legislación en contra del acoso callejero. En particular, los convenios que se han firmado en específico contra la violencia contra la mujer, por ejemplo, el convenio Belém do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar toda violencia contra la mujer. Este convenio en particular, en su artículo 2, letra B, define la violencia contra la mujer, entre otras conductas también, como la violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, la que puede consistir además en acoso e intimidaciones sexuales en distintos lugares, tanto como en trabajo, instituciones educacionales, en cualquier otro. Justamente este mismo convenio es el que establece que los estados partes deben hacer en su legislación nacional estipulaciones respecto de sanciones penales, civiles, laborales y administrativas para castigar y reparar todo tipo de violencia contra las mujeres. En particular, además, obteniendo un resarcimiento justo y eficaz, es decir, nada más y nada menos que hacer justicia. Nosotras, además, hemos reconocido que existen, además de derechos humanos, varios derechos fundamentales que son vulnerados por el acoso callejero, como la libertad, la seguridad de la persona, la igual protección ante la ley, a verse libre de toda forma de discriminación, al mayor grado de salud física y mental que se puede alcanzar y a la indemnidad e integridad sexual dependiendo además de la edad de la víctima. Respecto a las experiencias comparadas, los dos casos que nosotros venimos a exponer aquí son los más relevantes porque justamente además han tenido buenos resultados, que son Perú y Bélgica. Perú el 4 de marzo de 2015 aprobó esta ley en un congreso que votó de forma unánime a favor, con una abstención y 0 votos en contra. Y solo en un mes
los casos de acoso callejero que se cometían en el transporte público, en particular en el transporte metropolitano, disminuyeron en un 50%. En Bélgica, por otro lado, la ley se aprobó, que es bastante anterior, el año 2014, pero además aquí solo en Bruselas se denunciaron 85 casos y se han impuesto 22 sanciones solo que en un año de entrada en vigor de la ley. En Chile nosotros tenemos un artículo en el Código Penal, que es el 373, que ha sido recurrentemente utilizado, en particular por los carabineros al recibir las denuncias y los organismos de protección penal, tanto fiscales como defensores, respecto del pudor y las buenas costumbres. Bueno, además está decir que el pudor y las buenas costumbres no es lo que nosotros buscamos proteger aquí. Se trata de un bien jurídico completamente diferente y por lo tanto no da respuesta a las situaciones de acoso que sufren niñas y mujeres, en particular el acoso callejero. Nuestro proyecto de ley, señores diputados, define el acoso callejero como un acto con connotación sexual que ocurre en lugares públicos contra una persona que no lo desea, sea hombre o mujer, afectando su dignidad o derechos fundamentales. Tipifica faltas, cuya sanción son multas entre 0,5 y 20 UTM, dependiendo de la acción. En este caso estamos hablando de actos no verbales y verbales, captaciones de imágenes, video, cualquier registro audiovisual del cuerpo de otra persona o alguna parte de él, y actos como abordajes intimidantes, exhibicionismo, masturbación, persecución a pie o en medios de transporte. Incorpora además el delito de acoso callejero, modificando el Código Penal, estableciendo aquí los delitos como actos de contacto físico, como tocaciones indebidas, agarrones, roces o los típicos punteos en el espacio público. La sanción aquí es el presidio menor de su grado mínimo, es decir, 61 a 540 días, sin perjuicio de poder aumentarse la pena, considerando el agravante de quién ha sido la víctima. Nosotros hemos reconocido que existen víctimas especialmente vulnerables, como personas que tienen dificultades de desplazamiento, son menores de edad o se encuentran en un estado de intemperancia o de un estado que ha alterado su mentalidad momentáneamente. Consideramos además, el agravante de haberse cometido este delito con pluralidad de participantes. Eso también, como ustedes lo pudieron ver en los testimonios, es algo que ocurre recurrentemente y las víctimas lo han denunciado más de una vez. Este proyecto de ley busca tener seguridad y apoyo en las víctimas. Además, como actores claves en la prevención de este tipo de delitos, a las autoridades públicas como carabineros y carabineras que deben tener este rol activo. Buscamos también que no exista una doble victimización cuando una persona va a denunciar a un carabinero o denuncia en una institución pública. Sin embargo, no solo esta persona no recibe su denuncia, sino que además la humilla o la denigra por algún motivo, tanto como cómo se encuentra esta persona vestida o que hacía altas horas de la noche caminando sola por la calle. También entendemos que con este proyecto podemos sacar de la cifra negra todos aquellos episodios que han sido constantemente denunciados, pero que sin embargo no podemos tener en consideración al momento de realizar, por ejemplo, como país, políticas públicas para prevenir este tipo de violencia. Y además contribuye profundamente a erradicar la violencia en los espacios públicos, a mejorar la seguridad ciudadana y en particular la seguridad de las mujeres, niños y niñas. Bueno, nos hemos tomado la libertad de agregar un apartado que tiene que ver con los mitos. Y esto tiene que ver con que nosotras comprendemos que estamos tratando un tipo de violencia que es nuevo, ya que no se había hablado públicamente, que no estaba institucionalizado. Entonces es bastante complejo y lo que queremos hacer aquí es motivar su compromiso, específicamente con nuestra población de gran vulnerabilidad, que son nuestras adolescentes. Básicamente desarrollamos 3 de los grandes puntos, ya que es básicamente una de las... es como los ejes de discusión, ya que generalmente son las preguntas que se hacen cuando nosotros hablamos de acoso sexual callejero. El primero es, ¿esta ley vulnera la libertad de expresión? Bueno, hay que dejar muy en claro que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que la libertad de expresión claramente tiene límites específicos, y uno de los límites específicos tiene que ver cuando la libertad de expresión agrede y violenta a otro grupo humano. En este caso, nosotros hemos demostrado a través de cifras y estudios
que el acoso sexual callejero perjudica ya a nivel psíquico la sensación de seguridad de las personas en los espacios públicos. Entonces no podemos justificar un derecho humano como la libertad de expresión teniendo en consideración que atenta contra otro derecho humano, que es el derecho al libre tránsito y a una vida libre de violencia. En segundo lugar es si la gente irá detenida por piropear, que es algo bastante recurrente, es algo que los medios de comunicación no siempre manejan de la forma más adecuada, por lo cual nosotros entendemos que el manejo de información es el incorrecto debido a ese fenómeno. Ya. En este caso, no. Dejamos bien claro que el piropo no conforma parte del delito, no es parte del proyecto de ley de acoso sexual callejero y solamente se contempla en el caso que serían comentarios con connotación sexual explícita y que agreden la integridad sexual de la persona. Y por último es si es imposible hacer denuncias por acoso sexual callejero, que es una pregunta muy recurrente y se piensa que no se pueden hacer denuncias debido a que quizás es complejo, que cómo lo pruebas, ¿cierto? La verdad es que tenemos en consideración que diversos delitos tienen problemas con los medios probatorios, no es algo exclusivo del acoso sexual callejero. Sin embargo, nosotros manejamos una cantidad de casos donde los medios probatorios son diversos, donde existen todas las justificaciones posibles para poder decir esta persona cometió acoso sexual callejero y sin embargo la resolución es nula. No existe ninguna forma en que nosotros podemos compensar a una víctima por un caso de acoso sexual callejero. Ejemplos de acoso de registros audiovisuales, donde hubo muchos testigos, donde puede haber cooperación para poder llevar a cabo la denuncia. Sin embargo, aún nuestros flancos son débiles y no podemos brindar mayor seguridad en el fondo a las personas. Y eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la exposición. Entonces agradecemos ahí el testimonio de María Francisca Valenzuela Tapia. ¿Pasamos al tiro a la exposición de la ministra o podemos hacer un par de preguntas? ¿Podemos hacer un par de preguntas? Yo puedo partir por pedirles una precisión junto con agradecerles la exposición porque además es muy ilustrativa. Damos además la bienvenida a la diputada Vallejo, que es una de las autoras del proyecto, que le parecía entender que en el proyecto, junto con la multa, había una pena de presidio. Lo que pasa, lo que yo veo en el proyecto, no sé si tenemos el texto actualizado, es que la sanción propuesta son multas que, como ustedes dicen, van de media UTM a 20 UTM, dependiendo del carácter. En el caso de la multa puede ser sustituida por disculpas públicas. No veo la pena. Está por ahí. Ah, hasta el final. Ah, perdón. Presidio menor en su grado mínimo. Está en el 389. Ya. Presidio menor en su grado mínimo. Ahí está. Perfecto. Ya. Ofrezco la palabra, diputado Coloma. Usted me pero no. Sí, ahí está. Gracias. Gracias, presidente. Yo me reuní con... No me acuerdo el nombre, perdón, soy malo para el nombre. Francisca. Con Francisca me reuní con ella hace un par de meses atrás, donde nos explicó el proyecto de ley que estaban presentando, porque precisamente en este caso los medios de comunicación hicieron un flaco favor a cómo se inició el debate de este proyecto, porque se establecía el proyecto de ley de los piropos. Y cuando uno entiende los piropos, uno inmediatamente dice, pero ¿cómo tanto? Y entonces eso hizo al principio que ellas iniciaran una fase de poder explicar un poco el proyecto, y yo de verdad que comparto el fin. Creo que a todos los que alguna vez nos ha tocado ver una situación donde alguien le ha acosado, obviamente son cosas que son muy fuertes, muy chocantes, y obviamente y sobre todo en el caso de las mujeres adolescentes viven un temor mayor. Por lo tanto, yo más que entrar al fondo del proyecto, me gustaría decir que voy a apoyar con toda la fuerza este proyecto. Creo que es un buen proyecto. Quizás, obviamente, hay que establecer bien las formas probatorias, pero como decía usted, no hay ni un proyecto, hay muchos proyectos que tienen complicaciones para la prueba, eso lo tendrá que ver el juez. Pero como una señal pública para poder frenar o para poder limitar lo más posible este acoso sexual, yo creo que es un proyecto muy importante, y ojalá que ustedes, el mismo lobby que hicieron, ¿no es cierto?, con algunos parlamentarios, dentro de los que me incluyo, lo hagan también después en el Senado, porque creo además que este tipo de proyectos, al igual que como fue en Perú, creo que decían, debiese pasar por unanimidad la Cámara de Diputados. Así que muchas gracias por el proyecto y gracias, presidente. Gracias, diputado. Aprovecho de agradecer a la Biblioteca del Congreso, porque acá nuestro amigo Guillermo Fernández nos ha acompañado
dos informes de la biblioteca respecto a la legislación comparada, donde se señalan algunos de los ejemplos que han dado ustedes, el caso de Perú, el caso de Bélgica, un proyecto de ley que está en actual trámite en Argentina, en Paraguay y en Uruguay, y está todo esto en el informe de la Biblioteca del Congreso. Diputada Cariola tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Por su intermedio quiero saludar a nuestras invitadas, a María Francisca, a Bárbara y por supuesto también a nuestra ministra y sus asesores, sus asesoras, en este caso su asesora. Decir que, bueno, yo lo dije en la primera vez que solicitamos con la diputada Sabat que este proyecto se pusiera en tabla aquí en la comisión, que este es un proyecto que surge precisamente de una iniciativa ciudadana. Y lo quiero volver a decir porque efectivamente, si bien habemos varios diputados presentes, digamos, que somos patrocinantes de este proyecto, esta finalmente es una iniciativa popular de ley que lamentablemente no se puede hacer de manera directa, ya que no existe la iniciativa popular de ley en nuestro Congreso. Quiero destacarlo porque me parece interesante que esta corporación se abra a discutir proyectos de ley que surjan de la ciudadanía, aunque sea por la vía de los hechos. Y que eso nos vaya generando precedentes para que la construcción de la legislación chilena también incorpore la mirada de la ciudadanía de procesos y proyectos que se van generando desde una experiencia. Acá vemos la OCAC, ¿cierto?, que es el Observatorio contra el Acoso Callejero. Son varias muchachas y muchachos también, y hay que decirlo, yo tuve la oportunidad de participar en la presentación de su estudio, no están hoy día ellos acá, pero son hombres y mujeres, y lo quiero destacar porque este es un debate que no es solo de mujeres como muchas veces se intenta poner. O sea, aquí se plantea un tema de violencia de género indistintamente de si es un hombre o una mujer quien es agredido finalmente frente a una situación como la que estamos planteando. Y además quiero destacar un elemento, presidente, del proyecto que por lo demás es sumamente coherente con algo que nosotros discutimos hace algunos días, que nos trajo ahí algunas dificultades en su aprobación, fue a la sala, después volvió, en fin, que fue el proyecto común que construimos de la unificación de los 7 proyectos para tipificar, ¿cierto?, y para sancionar definitivamente la violencia contra las personas en situación de vulnerabilidad, las personas con discapacidad, los adultos mayores, los niños, frente a fuera del hogar, fuera de la violencia intrafamiliar, que era algo que no estaba tipificado. Este proyecto también lo incorpora. De hecho, en el artículo 389 se hace precisamente mención a que se aumenta incluso en un grado la pena, más, digamos, aparte de lo que usted había mencionado anteriormente, cuando las circunstancias están cometidas o el delito se comete, ¿cierto?, frente a menores de edad, adultos mayores o personas en situación de discapacidad. De hecho, ahí vamos a tener que hacer una modificación porque esta comisión ha tomado la decisión de hablar de personas en situación de discapacidad y no personas discapacitadas, que también es un elemento que hay que modificar en la redacción del proyecto. Lo haremos vía indicación. A propósito de que fue una pelea importante que vimos en la sala, finalmente logramos marcar el precedente en el proyecto anterior, pero quiero mencionarlo, presidente, porque esto tiene absoluta coherencia con algunos elementos que nosotros ya hemos estado discutiendo y me parece importante. Quiero solo hacer una pregunta. Yo conozco un poco sobre esto, pero aprovechando esta instancia, esta es una comisión que queda grabada, van a haber ciudadanos que van a poder ver esta exposición y van a poder tener mayor información, porque lo decía, ¿cierto?, el diputado Coloma, lamentablemente se han dado, la prensa no nos ha hecho un buen favor, de hecho más bien nos ha hecho un flaco favor con cómo ha abordado el proyecto, ya que lo ha caricaturizado a propósito del tema de los piropos, en fin. Pero es importante y sería bueno que nuestras expositoras, que nuestras invitadas, que María Francisca o Bárbara, pudieran exponer también cómo se dio el proceso del estudio que ellas nos han presentado, porque por lo demás es un estudio inédito, o sea, no es algo que se haya estudiado previamente. Y es precisamente el observatorio el que decide, hasta donde yo entiendo, digamos, y es precisamente el observatorio el que decide no solamente instalar esta temática que se está discutiendo en otros lugares, sino que además desarrolla un estudio al respecto. Eso, presidente. Gracias, diputada Cariola. Diputado Cheroni. Presidente,
Bueno, por supuesto que no hay duda que uno está de acuerdo con este proyecto, me parece muy importante, sobre lo que significa el acoso sexual callejero y que obviamente que hay que absolutamente sancionarlo y condenarlo. Lo único que a mí me resulta una duda de la reacción de alguna parte del proyecto, en el fondo yendo al tema precisamente, y que creo que nos lo aclaremos bien, el tema de los piropos que están parte de la cultura de nuestro país. Es decir, me explico, si bien es cierto aquí se ha dicho que lo han tomado como en forma totalmente frívola este proyecto, que no tiene en el sentido nada de frívolo, sino que es muy importante, uno aquí al leer el 389 ter pudiera encasillar teóricamente, dice, así como también el que pronunciare palabras, dice, ya, comentario, insinuaciones de tipo sexual alusivas al cuerpo. Muchas veces, si bien es cierto, uno dice, no está aquí la idea de los piropos, ¿no es cierto? Así lo entiendo yo. Pero a veces los piropos tienen como una connotación sexual, quizás, que podría uno verlos así, depende cómo se observe, en las palabras o cómo se expresa. Porque normalmente nosotros vemos todos los piropos que se lanzan a mujeres, que en fin, no son piropos como elegantes, que se llenan de sentido, por Dios, qué linda va usted, sino que eso de linda que va usted va con otro adjetivo, ¿se fija? Entonces, ¿cómo se va a enfrentar eso? Yo creo que hay que aclararlo bien, aunque es difícil aclararlo. Entonces, me gustaría saber la opinión de ustedes, estando totalmente de acuerdo con el proyecto, pero yo creo que lo otro es una cuestión de cultura y que tenemos que modificarlo a través del tiempo, haciendo conciencia y tratando de ir terminando con eso, pero que no es una cosa de que simplemente nosotros vayamos a empezar a sancionar y no sabemos qué es lo que definitivamente va a ser algo constitutivo de un hecho que estemos tipificando acá, porque no va a ser muy claro. No sé, eso me gustaría como tratar de esclarecer ese tema en forma mucho más meridiana. Sí, después contestamos todo al final, ¿les parece? Diputada Camila Vallejo, tiene la palabra. Gracias, presidente. En primer lugar, saludar a las representantes de OCAC, ¿cierto?, con las cuales hemos estado trabajando hace un tiempo. Yo no soy de esta comisión, pero quiero valorar en este espacio el esfuerzo que se ha hecho. Yo sé que es un tema no fácil de plantear, hay mucho prejuicio en torno a esto, transversal en términos de género, entre hombres y mujeres, y uno le ha tocado enfrentar, me imagino que ustedes más que a cualquiera, ¿cierto?, de que esto se quiere sancionar los piropos, que por qué además son niñas las que están impulsando, que bueno, una serie de prejuicios. Yo por lo tanto también quiero saludar al presidente de esta comisión por haber permitido, ¿cierto?, poner esto en tabla, y obviamente a las diputadas y diputados que nos han apoyado en esta iniciativa. Yo quiero que más allá, entendiendo que esta es la comisión de seguridad, que en general se habla de penas más, penas menos, el enfoque de este proyecto no es restringido al tema de la penalidad en sí mismo. O sea, ahí hay una señal. Pero lo importante de la concepción, de mi punto de vista, de la seguridad y lo que implica socialmente legislar esta materia, de la instalación del debate que produce. Hay muchas mujeres y hombres que se han visto vulnerados en su derecho, por ejemplo, a libertad de tránsito. Hay calles que mujeres y hombres ya no transitan porque el Estado deja en un espacio como de vacío, invisibilidad o de impunidad un comportamiento que se da en el espacio público y que no tiene ninguna sanción ni legal ni social. Y insisto, lo decía la diputada Cariola, aquí no hay solamente mujeres, la mayoría son mujeres y en una cierta edad, pero también han habido casos de hombres. Y yo conozco a alguien, obviamente no voy a mencionar el nombre acá, seguramente no lo va a escuchar, pero recientemente de un hombre ya de cercano a los 30 años que en plena luz del día en la calle fue acosado sexualmente por otro hombre mayor. Y el impacto que le produjo fue brutal. Y dijo, por primera vez comprendo lo que ustedes están planteando. Porque en general cuesta comprenderlo si no se vive. Y como la estadística señala que el hombre es menor en lo vive, entonces cuesta para un hombre comprenderlo. Entonces, en general las mujeres lo comprendemos más porque la mayoría de las mujeres han vivido una situación así. Pero yo lo que estoy tratando de señalar es que esto socialmente es muy importante porque determina comportamiento y trayectorias de vida, determina también la posibilidad de desarrollar personalidad en la mujer. O sea, que el hecho de que te digan prácticamente es tu culpa por cómo andabas vestida, o es tu culpa por cómo te pintaste,
o es tu culpa por el horario en el que o es tu culpa porque transitaste en un callejón donde todos saben que es peligroso, en vez de cargar la responsabilidad en el que violenta a esa persona. Yo creo que eso es de mi punto de vista, presidente, lo más importante, y ojalá esta tramitación cuente con la unanimidad. Yo sé que es difícil, pero ojalá demos una señal transversal, porque además aquí habemos militantes de distintas tendencias políticas e ideológicas, pero y bueno, está la diputada Marcela Sabat a mi lado, pero que de alguna manera hemos comprendido que esto es importante para el país, no algo menor. Pareciera ser que dentro de las prioridades legislativas está como en un segundo o tercer plano. Evidentemente quizá hay cosas que son mucho más relevantes, pero esto, desde mi punto de vista, también tiene un carácter de relevancia, de impacto social tremendo, incluso educativo. Abrir esta discusión va a ser una gran oportunidad para hablar del tema y educar a nuestra sociedad al respecto. Gracias, presidente. Gracias, diputada Vallejo. Efectivamente, tan pronto las autoras, miembros de esta comisión, nos pidieron ponerlo en tabla, lo hicimos. Diputado Fuenzalía, tiene la palabra. Bueno, saludar a la ministra y al Observatorio contra el Acoso Callejero. Sí, efectivamente nuestro Código Penal solamente sanciona el acceso carnal y deja la tocación impúdica sin regulación. Y yo creo que es un muy buen proyecto de ley. Yo creo que yo no le tengo susto al tema del desprestigio comunicacional del piropo, porque todas las cosas son difíciles cuando uno quiere cambios culturales en una sociedad tan machista como la nuestra. Pero hay países como Estados Unidos que sancionan el seguimiento de una mujer, por el stalking, y existen hasta fundaciones que se dedican, igual que ustedes, a proteger a la mujer que un hombre la sigue durante días, que finalmente puede terminar en una violación. Así que me parece que nosotros estamos muy atrás. Esto es como el primer impulso. Y yo concuerdo un poco con la diputada Vallejo en el sentido de que esto es... Porque es un delito que va a ser, si bien vamos a crear un tipo penal, va a ser bastante difícil en materia probatoria y en materia de detención, sobre todo porque se realiza en espacios públicos. Si se realiza en el bus del Transantiago, malamente van a poder ser detenidos una persona. El valor probatorio va a quedar reducido a los testigos presenciales. Entonces, va a ser difícil obtener la sanción, me refiero. Pero sí, yo siempre he creído que hay algunos delitos, no todos, pero que la tipificación y la penalidad disuade al delito. Y eso va generando a la larga un cambio cultural que yo creo que es positivo. Y efectivamente creo que este esfuerzo, más que lograr detenido o castigar, o en fin, va a provocar en el largo plazo un cambio cultural importante en que un hombre obviamente va a pensarlo dos veces entre sentirse con el derecho de hacer tocación impúdica a un menor o a una mujer mayor sin que tenga ningún tipo de sanción. Y la verdad es que nuestra sociedad yo creo que le teme harto a la sanción penal o al delito o al hecho de poder tener una sanción. Y lo último, respecto a una de las víctimas que hablaba en el video, dejarlo que lo comentamos con el diputado Walker, que efectivamente esto también va a requerir también un cambio cultural en Carabineros, porque todas estas tipificaciones nuevas que nosotros hacemos muchas veces no se transmite, no se educa a los carabineros y pasa estas ridiculeces en las comisarías, que dicen que no se puede denunciar dos delitos, o que le dicen que haga una constancia porque no vale la pena hacer una denuncia. Entonces, es un gran desafío esta legislación. De todas maneras hay que apoyarla y aparte que leí el proyecto está súper bueno en el sentido que está bien redactado, está bien definido, está bien hecho. Así que eso. Gracias, diputado Fuenzalía. Diputada Marcela Sabat. Gracias, presidente. Bueno, primero que todo agradecerles a las invitadas la gran exposición, el esfuerzo además con que han tratado de llegar legislativamente a esta instancia, ya que, como lo decía la diputada Vallejo, la diputada Cariola, perdón, esto parte desde la ciudadanía, parte desde una manifestación que finalmente de molestia y de muchas mujeres que han callado, que han sentido vergüenza. Y en la misma línea en la que ha dicho la diputada Vallejo y el diputado Fuenzalía, yo creo que también esto va a ser una señal importante en términos sociales y en términos culturales.
Y en ese sentido también aprovechar, yo sé que la ministra tiene que hacer tiene una exposición, creo que es pertinente que junto con esta ley podamos también acompañarla quizás con algún tipo de educación, tanto de formación de la misma ley, tanto en Carabineros como en los colegios. Yo creo que es importante, ¿por qué? Porque las mujeres sienten vergüenza de denunciar estas cosas. Sí. Y ese yo creo que es uno de los desafíos también como país que tenemos. Más que llegar a sancionar, que como estábamos hablando acá hoy día, todos tenemos un celular en la mano y es más fácil la capacidad a lo mejor probatoria. Y también, no sé, en el metro, como decía el diputado Jackson, y pueden existir, yo creo, formas de probarlo. Pero creo que más allá de eso, también es importante que las mujeres y los hombres y las personas que se sientan menoscabados en este sentido, sepan que tienen una herramienta legal y que además van a ser validados en términos judiciales porque van a tener la capacidad de denunciar. Y eso es importante, insisto, porque socialmente las mujeres nos hemos sentido con vergüenza de decir cuando nos han pasado estas cosas, porque nos van a culpar, porque nosotros somos las que en el fondo hicimos la provocación por cómo nos vestimos, por cómo caminamos o por dónde estuvimos. Entonces yo creo que de verdad este proyecto, aunque para algunos pueda ser menos importante, yo hoy día de verdad felicito y agradezco, presidente, tanto su acogida a este proyecto como a los diputados que hoy día han intervenido, porque de alguna otra forma se le da hoy día la seriedad que nosotros tanto hemos esperado desde el minuto que lo presentamos de manera transversal, y que sí es importante, que sin duda hay muchas cosas que legislar y muchos puntos que atañen en términos de seguridad ciudadana, pero darle hoy día una importancia en términos legislativos en una instancia como esta comisión, creo que lo eleva de categoría y finalmente va a lograr el cambio que necesitamos en esta sociedad, y por eso también insto a la ministra, por su intermedio, presidenta, que podamos trabajar en conjunto también para que podamos lograr un acompañamiento en términos culturales, educacionales, que se pueda agregar lógicamente a todos los ámbitos y a todas las instituciones posibles. Así que agradecer las intervenciones y la acogida del proyecto, presidente. Gracias, diputada Sabat. Diputado Arturo Esquella. Gracias, presidente. También saludar a la ministra, aunque ya hemos coincidido en otras comisiones el día de hoy. Pedirle excusas y agradecer la presencia a las integrantes del Observatorio contra el Acoso Callejero. Las excusas en términos relativos, porque justo tuve que salir cuando expusieron, pero tengo la suerte de haber contado con una exposición personalizada hace algunas semanas, ya meses en realidad, así que el contenido lo conozco bien. Debo también incluirme dentro del grupo que a priori, antes de que me plantearan esta situación, uno no se había representado de que había un espacio precisamente para legislar en esta materia. No había tenido la oportunidad de ver el proyecto tal como estaba presentado hoy día. Encuentro muy positivo que haya sido recogido por un grupo transversal de parlamentarios. Y derechamente hablando del proyecto, me parece, en primer término, que está bien enfocado. Creo que muchas veces pasa, y esto nos ha ocurrido en esta comisión y en otras comisiones, particularmente en materias penales, cuando llega un grupo de personas, funcionarios públicos, a plantearnos un tema, o personas, agrupaciones de personas, en general, y se trata de tipos penales, por poner el ejemplo, situándolo en el contenido de este proyecto, inmediatamente se pretende, como se está viviendo una situación muy compleja, se pretende sancionar con las penas del infierno, cosa que lo hace, y para hablar bien en castellano, bastante inviable. Yo encuentro que la proporcionalidad que le dieron a la conducta versus pena y la gradualidad en los 4 tipos penales que están incluidos dentro del proyecto habla súper bien del esfuerzo que se hizo. Porque, claro, estamos acostumbrados de que cualquier persona que es víctima de un delito inmediatamente quiere que la persona se seque en la cárcel, y eso obviamente sabemos, y con mayor razón y responsabilidad quienes tenemos que tomar la decisión de legislar, que eso no es practicable y que todo tiene que tener algún grado de proporcionalidad. Este debate, por lo demás, lo tuvimos en un proyecto que estuvo un par de meses acá en la comisión sobre el maltrato
infantil y bueno, ya se han pronunciado respecto de esto y creo que se abordó de buena manera. Desde otra perspectiva, sí les pediría a los autores que no se enamoren del texto literal, porque autores y autoras, que no se enamoren del texto literal que está contenido en el proyecto, porque lo normal es que vaya sufriendo ciertas modificaciones. Yo por de pronto me gustaría hacer algunas preguntas. Acá se define el acoso sexual callejero y se deja fuera de inmediato las personas que están relacionadas entre sí. Y hay ciertas conductas penadas dentro del contenido del proyecto que yo no veo por qué hacer esa excepción. Por mucho que estén relacionadas entre sí, tocaciones como se definen en uno de los artículos, tal como está descrita la conducta, yo creo que también, digamos, debieran ser penadas independiente de que exista una relación. Por lo demás no se define específicamente qué tipo de relación. Puede ser una relación sentimental, claro, ahí quizás es más difícil de sancionar, en fin, pero puede ser una relación laboral, que obviamente a mi juicio es tan penable como si se trata de una persona X. Segundo, cada uno de los tipos penales lo circunscribe a el acoso callejero. Y también no veo una razón plausible para que en todos los casos, en algunos sí, pero en todos los casos, no sancionar los que se den en espacios privados. Si en el fondo está la víctima, está el victimario y está la conducta, no creo que el lugar donde se comete esa conducta sea relevante. Podrá ser relevante el día de mañana para materias de prueba, en fin. O sea, son observaciones que hago al aire para que después las recojamos cuando tengamos a los expertos. Tercero, encuentro bueno el último artículo, el artículo que agrava la pena, las circunstancias agravantes creo que están bien elegidas. Pero en el penúltimo artículo, quizás la ubicación no es la más adecuada, es una materia, no sé si para el Código Penal. Quizás este proyecto podría tener dos artículos, uno las modificaciones al Código Penal, todo el 389, en fin, que se plantea, y una modificación al Código Procesal Penal, porque ese artículo, el 389 septies, me calza mucho más ahí. Pero son cosas menores que obviamente las vamos a abordar en su momento con los expertos, pero las planteo desde ya para que lo tengamos a la vista a la hora de ir incrementando la lista de invitados o ir reemplazando. Escuché cuando se dio cuenta de que había algunas personas que se habían excusado. Yo insistiría, sería muy bueno, sobre todo por el contenido del proyecto, viendo los tipos penales, viendo la conducta, la necesidad de que se defina o que se objetivice la conducta que se va a sancionar. Yo creo que es fundamental contar con la visión de un par de penalistas, que veo que ya pasaron por acá algunos penalistas en la redacción, pero sería bueno algunos no comprometidos con los autores, sino que vengan libremente a decir lo que piensan. Sería bueno que los invitáramos y que los tuviéramos dentro de las próximas sesiones. Eso, señor presidente, y felicitarlas nuevamente. Gracias, diputado Esquella. En relación a lo último que usted acaba de señalar, quiero reiterar, y así lo vamos a ratificar, que habíamos ya acordado invitar o, en su efecto, pedir informes a Juan Pablo Malench, a Giovanni Calderón, al Ministerio Público. A lo mejor podemos aprovechar de invitar al flamante fiscal nacional que ha sido ratificado hoy día, a la PDI, que tiene una brigada de delitos sexuales ya carabineros, si les parece. Yo solo, junto con felicitarlas por el proyecto y, por cierto, a todas las autoras y autores que son miembros de esta comisión, y señalar que nosotros tomamos la decisión de verlo porque tenemos una visión de la seguridad ciudadana mucho más amplia de lo que tradicionalmente se ha visto, y prueba de eso el proyecto que acabamos de aprobar, que sanciona el maltrato contra personas vulnerables, que esta comisión tuvo la iniciativa de traer a la vista en esta comisión. Comentar a la comisión que hay un informe de la Corte Suprema en relación a este proyecto, que es del mes de abril. Le voy a pedir a la Secretaría que le envíe por correo a todos los miembros de la comisión el informe de la Corte Suprema, que más bien, por lo que estaba viendo, y no sé si ustedes quisieran comentar algo de eso ahora, no sé si vieron el informe de la Corte Suprema,
Más bien ya hay más discrepancia entre los mismos ministros porque hay un informe de mayoría y un informe de minoría. Ellos, y en relación a algo que decía también el diputado Esquella de las sesiones, piden mayor precisión respecto a cuando estamos en presencia de penas accesorias y penas sustitutivas en relación a la ley 18.216 por el tema de la asistencia a las sesiones, por el tema de esta figura que no es usual en nuestro ordenamiento jurídico de las disculpas, ¿no es cierto?, del agresor como sustitutivo a la pena. Ahí hay algunos comentarios de la Corte Suprema que hay que mirar y lo otro es que sí, salvo en el caso de injuria y calumnia. Hay también de alguna manera una opinión de la Corte Suprema en cuanto al carácter de última ratio, al derecho penal, y si corresponde que sea el derecho penal la herramienta más adecuada para sancionar este tema. Yo no estoy de acuerdo con esa opinión de la Corte Suprema porque en un país que sanciona como delito la venta de CDs piratas, el hecho de sancionar acciones que son mucho más reprochables desde el punto de vista de muchos derechos fundamentales como esta, nos parece mucho más propio y que tiene que ser abordado por el derecho penal, y por eso lo estamos viendo en esta comisión. Así que le doy la palabra a Francisca y a Bárbara para que se puedan referir a algunas de estas dudas, para que después pasemos a escuchar a la ministra. Por favor. Con su intermedio, presidente, primero quisiera agradecer todas sus felicitaciones, porque en realidad ha sido un trabajo arduo que hemos realizado como organización durante los últimos 2 años. Nosotros empezamos de cero, básicamente de un computador, abriéndolo y haciendo una página de Facebook. Esa es la verdad, sin recursos, sin apoyo de nadie. Básicamente fue congregar personas que estuvieran en disgusto y en una situación de vulnerabilidad y molestia con un tipo de violencia específico. Así fue como surgió nuestra organización. Para aclarar cualquier duda o intervención de algún personaje, nunca existió. Así fue nuestra historia. Bueno, primero contestarle a la diputada Cariola sobre el tema del estudio y cómo fue medir un problema. El tema del acoso sexual callejero, ya como les había explicitado, no había sido medido porque surge esta necesidad. Nosotros cuando comenzamos lo que hacíamos era pedir testimonios. Ya de un momento a otro nos llegaron cientos, y hablo literalmente de cientos de testimonios, que intentamos sistematizar, y la única forma que se nos ocurrió fue a través de millones de horas de trabajo voluntario, ya de un equipo de sociólogas que empezó a desarrollar un instrumento y decidió implementarlo a través de Internet, de un Facebook. Así fue como comenzó. Fue un instrumento que fue compartido más de 3.000 veces, recibimos más de 3.000 respuestas, ¿ya? Luego de realizar como los filtros correspondientes, llegamos a la conclusión de que el acoso sexual callejero era un problema real, era un problema grave, que afectaba principalmente a las mujeres jóvenes, y así fue como comenzó nuestra historia para poder entregar cifras, así como del acoso sexual callejero, poniendo en entredicho acoso sexual callejero definido como tal. Luego de eso recibimos el apoyo de ONU Mujeres, y ahí tenemos las segundas cifras como sobre el tema, en el cual pudimos contar con mayor tasa de respuesta de varones, que ustedes podrán comprender que ha sido bien difícil, porque había muchos que decían, no puedo responder esto porque no lo entiendo muy bien, o sea, nunca me pasó. Pero ahí sí podemos contar con tasa de respuesta, y los resultados ustedes se los podemos enviar en detalle, la gran mayoría ya se los hemos enviado en algunas situaciones, y acá le expuse gran parte de ellos. Para aclarar un poco el tema del piropo, ¿ya? Y cómo en realidad sí podemos decir que quizás aquí sí podemos hablar como de piropos cuando nosotros nos referimos a comentarios de connotación sexual explícita. Es importante aclarar 2 cosas. El diputado Ceroni creo que lo entendió perfectamente cuando habló de un enfoque preventivo y cambio cultural a largo plazo, que es nuestro real objetivo, ¿ya? Sobre todo cuando se trata de ese tema. ¿Y por qué no podemos ignorarlo como organización? Porque a nosotros nos llegan testimonios de niñas de 12 años que nos dicen que hombres de 60 les dicen cosas en la calle. Y nosotras no podemos entregarle a una niña de 12 años una respuesta que diga, esto es cultural de tu país y debes soportar que un hombre de 60 años te diga algo en el espacio público. Nosotros estamos velando por grupos de vulnerabilidad y no podemos defender en ese tipo de casos. Nos enfocamos en lo de carácter sexual, específicamente yo creo que quizás se pueden hacer precisiones, pero son todas las historias de comentarios de connotación sexual que aluden a ya sea vulva, senos, ¿ya? O al acto sexual concretamente, ¿ya? O incluso aplicando la palabra violación.
¿ya? O te violaría, por ejemplo, que son testimonios que también han llegado. Entonces, nosotros no podemos dejar en impunidad un tipo de agresión verbal de esa magnitud. Tenemos que considerar una especificación de ese tipo. Sí vamos a dejar fuera el linda, todo este tipo de palabras que nosotros entendemos que tenemos que dejarlas fuera y que ahí apuntamos un cambio cultural. No las podemos defender por el motivo que les dije anteriormente, que una niña de 12 años yo no le puedo decir, tienes que soportar que te diga de linda a un hombre de 60. O sea, no podemos entregar una respuesta de ese tipo a una mujer que nos escribe violentada, una niña en este caso, que son situaciones reales, no les estoy inventando, son casos que hemos tenido que enfrentar. Por otra parte, se habló bastante de los medios probatorios. Sí es un tema, es algo que tenemos que mejorar. Sin embargo, yo les quiero comentar que como organización nosotros trabajamos con colegios, con liceos, entregamos información ahí, hacemos charlas gratuitas, ¿ya? Entregamos toda la información porque el enfoque preventivo es fundamental. No solo eso, también hemos hecho una charla de carácter gratuito por interés de la rama de Derechos Humanos de Carabineros. Ya empezamos diálogo directo con Carabineros sobre este tema. Ellos empezaron a estar informados y hemos recibido muy buen feedback de parte de ellos, cosa que nos puede ayudar a mejorar los protocolos de denuncia, porque a ellos sí les han llegado estas situaciones. Entonces, nosotros estamos recibiendo constantemente el feedback de cómo puede ser mejor, me llega este tipo de caso. Entonces, no estamos como enfocándonos solamente en lo sancionatorio, para nosotros lo preventivo y considerar todas las aristas que involucran al acoso sexual callejero es fundamental. Por eso hemos trabajado con Carabineros, por eso hemos trabajado con liceos y colegios. O sea, esto no tiene que ver solamente con un tipo de penalidad, sino que tiene que ver con un compromiso ciudadano completo. Y por eso nuestro trabajo con Carabineros va a continuar. De hecho, vamos a realizar una segunda charla, entonces ya empieza un tipo de sensibilización y disposición de su parte a trabajar este tema, cosa que yo creo que es importante contarles. Y creo que a nivel del proyecto en sí, me gustaría que Bárbara les pudiera dar las aclaraciones correspondientes, ya que provienen del equipo jurídico. Muy bien, Bárbara, por favor. Gracias, señor presidente. Respecto de las apreciaciones sobre cómo se ha estipulado la sanción y cuál es el enfoque de derecho penal, nosotros estamos muy de acuerdo también con la mayoría, la generalidad de las apreciaciones que se realizan y las dudas que existen. En particular me gustaría referirme al informe de la Corte Suprema que nosotros estudiamos y que preparamos, además, un informe en respuesta para entregarles a ustedes como un insumo para la discusión. Perfecto. Y me gustaría también que se lo pudiésemos hacer llegar. De todas maneras, señor presidente. El informe le estamos sacando fotocopia y se les va a despachar además por vía electrónica. Pero, y ellas nos van a mandar las observaciones al informe. En principio, nosotros estamos de acuerdo con muchas de las observaciones que hace la Corte Suprema. Entendemos también, nosotras aquí tampoco buscamos, no entendemos la persecución penal, sino es además como la última ratio. Eso nunca ha sido otra nuestra perspectiva para tratar no solo este delito, sino que cualquier otro. La idea, como usted lo dijo, diputado, no es secar a la gente en la cárcel. De hecho, nosotros comprendemos además todas las aristas sociales que tiene la implicancia, además de estar preso y de recibir una sanción penal. Y en particular, nuestra respuesta al informe de la Corte Suprema tiene que ver con una observación que ellos realizan sobre una superposición normativa entre dos normas. Una, la del proyecto, que es el artículo 389 quinques, y el artículo 366 cáter del Código Penal, que se refiere al exhibicionismo, en particular, exponer a menores de edad a exhibición de material pornográfico y cómo eso pudiese colisionar con la norma del exhibicionismo que nosotros tratamos en nuestro proyecto, al cual nosotros respondemos que efectivamente no se trata solo de una colisión teórica, que en la práctica además apuntan a un criterio de especialidad, porque el Código Penal es una norma que se aplica a los menores de edad y en este caso nosotros estamos tratándola para la generalidad de las víctimas sin límite etario y además con un ánimo en la comisión del delito que es completamente diferente. Y nosotros ahí lo explicamos en un informe breve, son 5 páginas, que le haremos llegar también a la brevedad a ustedes. Respecto de la relación entre el espacio público y el espacio privado, nosotras hemos acotado el proyecto al espacio público, estamos absolutamente conscientes de que esto también puede suceder en el espacio privado, que se puede dar entre personas que son conocidas. Sin embargo, existen ya tipos penales y normas específicas para abordar la violencia en el espacio privado, no solo en el ámbito privado cuando uno se refiere al hogar o lo que sucede dentro de la pareja, que tiene que ver con la violencia intrafamiliar, y ahí también la ministra podrá explicárselo mucho mejor, sino que además en el espacio privado, como las relaciones privadas laborales, también existe una normativa específica, y en este caso lo que nosotros vendríamos a hacer es a complementar
una violencia de género que se puede dar en muchas oportunidades y en muchos espacios diferentes. El espacio público en este caso no tenía ninguna normativa, ninguna legislación, ningún estudio al respecto, siendo además una violencia de género como todas las otras. Eso, señor presidente. Muchas gracias, Bárbara. Ya, ahora sí le damos la palabra a la ministra, Claudia Pascual, que además quería escucharla a ustedes primero, así que muchas gracias. Nos parece muy bien. Muchas gracias, presidente, a todos los diputados y diputadas presentes también por su intermedio saludarles y también a las representantes en el día de hoy del Observatorio del Acoso Sexual Callejero, entendiendo que también tienen integrantes hombres, así que, pero hoy día vinieron puras mujeres. Yo quisiera partir comentando que nosotros queremos valorar lo que implica esta moción parlamentaria transversal, porque va precisamente en el mismo marco de mandatos que tenemos hoy día por parte del gobierno de la presidenta Bachelet, que tienen que ver con poder ampliar la noción y la concepción de la violencia contra las mujeres. Entendemos que este proyecto indudablemente abarca no solo el acoso sexual callejero hacia mujeres, pero está también en una clara y notoria, digamos, orientación de ampliación de connotaciones y de concepciones de violencia, en este caso del trabajo que nosotros tenemos que hacer con la violencia contra las mujeres. En segundo lugar, creemos que es tremendamente relevante. Nosotros tenemos también mandatos de poder trabajar en ese ámbito, en una ley integral de violencia contra las mujeres, y nosotros también estábamos trabajando precisamente lo que tenía que ver con este ámbito del acoso sexual callejero. Por lo tanto, recibimos en ese sentido y en disposición de poder seguir debatiendo, cosa de poder ir avanzando en la medida que se establezca y no tener que estar esperando una ley más integral y más grande, si es que si así se va acogiendo, digamos, en este espacio de tramitación. En tercer lugar, querer rescatar lo que realmente implica este proyecto de ley, que reconoce por primera vez el acoso sexual callejero, que ocurre más bien en los espacios públicos, no estrictamente en la calle, tal cual como la propia definición del proyecto lo tiene, como una forma de violencia. Creemos que, tal como lo señalan los fundamentos del proyecto, el acoso sexual callejero es un fenómeno tremendamente generalizado, de ocurrencia cotidiana, más de lo que nos gustaría. El propio video de sensibilización que mostraron aquí las representantes del observatorio, que ya lo habíamos visto cuando ellas lanzaron el estudio hace unos meses atrás, es precisamente muestra, digamos, lo fuertemente que se encuentra arraigado en nuestra cultura y en nuestras costumbres de país este tipo de circunstancias. Es por esto que esta clase de acoso generalmente no es percibido, nos referimos al acoso sexual callejero en el espacio público, no es percibido como un acto de violencia propiamente tal, sino que tiende a minimizarse y a naturalizarse como parte de nuestra cultura, digamos, como parte de nuestras formas conductuales. Por eso es que las propias inspiradoras de la moción de los parlamentarios y las parlamentarias acá presentes plantean que efectivamente hubo una muy rápida, no solo confusión, yo diría, incluso me atrevería a decir, una muy conveniente mala interpretación de lo que implicaba esta iniciativa legislativa, porque esto no va en contra del legítimo derecho que tiene un hombre y una mujer a un coqueteo con un otro y con una otra, para establecer cualquier relación, digamos, de pareja. Esto va precisamente en función de poder hacer mayor conciencia del grado de violencia que implica, mayoritariamente, porque tiene una clara direccionalidad de género, en niñas, adolescentes, mujeres de nuestro país, pero también en hombres, el acoso sexual callejero, cuando en contra de su voluntad se procede a generar todo tipo de conductas, tanto verbales como físicas, obviamente, que traspasan, digamos, su integridad física. En este sentido, nos parece también, nobleza obliga, digamos, a poder aquí hacer alusión a otro estudio que se hizo y que lo hizo el propio Servicio Nacional de la Mujer el año 2012, que es un estudio de acoso y abuso sexual en lugares públicos y en transporte colectivo, que
que si bien puede tener a lo mejor definiciones distintas o bien no tan similares a la que aborda el propio estudio que nos entrega el observatorio, hubo un esfuerzo de parte del propio servicio por tratar de ir abordando estas temáticas a propósito de hacer una ampliación de la concepción de la violencia, y que se hizo el año 2012, y observó precisamente que el acoso sexual en lugares públicos, y es una de las conclusiones principales, es un fenómeno tremendamente invisibilizado, no solo en la legislación, sino que en la percepción de las personas, frente a consultas, digamos, de qué es lo que sería para ti un acoso sexual en espacio público, no es claramente identificable, y eso habla, digamos, de la tremenda naturalización, invisibilización o minimización de este fenómeno por parte de chilenas y chilenos, digamos. Esta iniciativa para nosotros debe ser valorada como servicio, digo, la valoramos, constituye un avance porque viene a reconocer hechos que hoy día no tienen cómo ser sancionados. Si bien consideramos que, insisto, nosotros lo ideal sería no estar haciendo legislaciones por parte, para nosotros hubiera sido mucho más ideal poder trabajar una nueva legislación integral sobre violencia contra las mujeres, también para ser totalmente respetuoso y en vista de los avances en la posible tramitación de esta propia moción y el apoyo que concita esta moción, consideramos que es importante valorar su tramitación y estar en disposición a poder mejorar todos los aspectos que se puedan requerir en este sentido. Valorar también y rescatar la importancia que tiene un proyecto de este tipo en términos de poder visibilizar fenómenos de violencia que a lo mejor existían de antemano. Yo quisiera aquí traer a colación que cuando se inició el debate para poder tipificar el delito de femicidio, en el caso de la violencia contra las mujeres, femicidio íntimo que tiene nuestra legislación chilena, digamos que solo lo tipifica en el caso de una relación de pareja o expareja entre la víctima y el victimario, también se escucharon voces desde el punto de vista penal, como también de expertos, expertas, pero también del mundo, digamos, cultural en nuestro país, que no era necesario legislar en torno a aquello porque ya existía, ¿no? El delito en tanto es un homicidio y por lo tanto no era necesario. Y sin embargo quisiera rescatar que la valoración principal que tenemos de la tipificación del femicidio, independiente que incluso haya hoy día todavía críticas que plantean que pudiera ser un femicidio tipificado mucho más ampliamente para poder considerar incluso relaciones entre hombres y mujeres que no son de pareja o expareja, o bien que siendo de pareja o expareja no viven bajo el mismo techo, por ejemplo, para poder considerar las relaciones de pololos, de pololas, que hemos tenido tremendas agresiones y que no quedan tipificadas finalmente por la limitación de nuestra ley, nos ha permitido, desde que ha sido tipificado de esta manera, poder hacer tremendos avances en términos de, en primer lugar, de concientización de nuestro país, de nuestra cultura, de los actores y las actoras relevantes en este trabajo, el trabajo que estamos haciendo desde esa fecha hasta ahora con Carabineros de Chile, con la Policía de Investigaciones, con el Servicio de Salud, con los propios mundo educacional, digamos, obviamente con todas las organizaciones de la sociedad civil, organismos no gubernamentales, pero poder generar, digamos, ámbitos que precisamente nos permitan ir visibilizando este fenómeno. No es nuevo, indudablemente, existe antes que la propia tipificación, antes que la propia ley, lo mismo con el caso de los femicidios, pero efectivamente es indudable cómo ayuda el poder desnaturalizar la violencia, el poder albergar, digamos, estas tipificaciones y estos avances, porque precisamente lo que hace es un aporte a la desnaturalización y por lo tanto una transformación cultural. Por otro lado, también quisiera destacar que a la luz de todo lo planteado ya y del diagnóstico de la situación que se expone en este proyecto de ley, es evidente la necesidad de visibilizar este acoso callejero como una forma de violencia sexual, que ello nos permitirá también avanzar hacia una modificación de nuestras conductas estructurales. Quiero recordar también aquí algunos datos que nos parecen relevantes en términos de poder abultar a lo mejor un poco más en el diagnóstico. Yo no me voy a repetir, digamos, pero la propia encuesta que hacía el observatorio a propósito de quienes respondían, yo quiero destacar aquí la clara direccionalidad de género que tiene el acoso sexual callejero. Es absolutamente un avance poder reconocerlo, que se da tanto en hombres como en mujeres, que en todas las edades, con una mayor afluencia en las edades más jóvenes, indudablemente, pero que se da tanto para hombres, para mujeres, pero tampoco es menos cierto que la cifra en el caso de las mujeres llega al 85% y en el caso de los hombres a un 55%.
Y estos datos son absolutamente coherentes con la direccionalidad de género que se aprecia en los delitos sexuales propiamente tal y en las violaciones. De acuerdo al informe La Cuenta Pública del año 2014 de la Unidad Especializada de Delitos Sexuales y de Violencia Intrafamiliar del Ministerio Público, la Fiscalía, el 82% de las víctimas de delitos sexuales ingresadas durante el 2013 fueron mujeres, versus el 18% de hombres. Por lo tanto, para nosotros esto es clave porque efectivamente valorar estos aspectos y generar estos espacios en una legislación como esta nos permite también hacer conciencia de que algo que culturalmente se puede tender a minimizar puede ser también, en algunos casos, sin que todo sea con una evaluación escalonada o media darwiniana, por así decirlo, pero sí puede terminar claramente en delitos que a posterior son de violación sexual y por lo tanto poder generar aquí espacios de prevención que nos parecen tremendamente relevantes. Un proyecto como este también obliga indudablemente a generar una serie de coordinaciones como Estado y de distintos sectores y actores de las políticas públicas para poder tomar medidas para combatir el acoso sexual callejero en esta connotación más amplia también de las violencias. Eso nos parece tremendamente importante. Yo quiero destacar ahí la concordancia que tiene indudablemente un proyecto como este con las consideraciones que están en los tratados internacionales que ha suscrito Chile, como la propia CEDAW, pero también plantear una necesidad, lo decían también ya las representantes del observatorio, también fue parte de algunas de las intervenciones que ustedes hicieron, diputados y diputadas, de que este proyecto de ley da cuenta de algunos déficits que actualmente tiene nuestra legislación. No solo porque no amplía las concepciones de violencia, sino que, y en este caso en particular hacia las mujeres, pero sino que también las conductas que están hoy día siendo definidas en esta propuesta de moción, que son constitutivas de acoso sexual, están obligadas en la actualidad a ser subsumidas por los delitos o las conductas que puedan ser en el ámbito de las ofensas al pudor y las buenas costumbres, lo cual efectivamente tiene una connotación que va mucho más hacia lo colectivo que hacia al prevenir y al poder proteger, digamos, a la propia víctima, y al mismo tiempo queda las ofensas al pudor pudiera ser como un poco incluso hasta menor en comparación a lo que tiene que ver la gravedad de la conducta del acoso sexual callejero, y por otro lado el dejarlo y decir que está resuelto por el delito de abuso sexual también nos deja afuera a una gran cantidad de conductas que configuran el acoso sexual y que no necesariamente tienen contacto de corporalidad y otros ámbitos que nos parecen importantes acá destacar. Pero también efectivamente no nos permite hacer una buena graduación o proporcionalidad entre los actos que implican el acoso sexual callejero y la posibilidad de ser punibles, digamos, colocando o todo muy bajo o todo muy alto en términos de las graduaciones de los delitos. Por lo tanto, en ese sentido es un aporte este proyecto. Y quisiera, para no extenderme mayormente, solo plantear algunos ámbitos. He destacado los aspectos positivos. Hay cosas que a nosotros como Servicio Nacional de la Mujer nos inquietan proactivamente, digamos, y con la disposición a poderlas seguir discutiendo con respecto al proyecto, que tienen que ver en primer lugar con poder hacer a lo mejor en algún momento especificidad dentro del proyecto en la gran valoración que tiene trabajar el acoso sexual callejero en la generalidad de víctimas y victimarios, que pueden ser tanto los victimarios, hombres o mujeres, como también las víctimas, hombres o mujeres. Pero también tener una preocupación específica por la clara direccionalidad de género que tiene, y por lo tanto que la mayoría de las víctimas sí son mujeres o niñas o adolescentes, pero eso se puede graduar, digamos, obviamente con mucho, digamos, de lo que se pueda seguir trabajando. Lo segundo, sin entrar en ningún ámbito que tengamos nosotros hoy día resuelto, sino que estoy solamente colocando temas que nos gustaría seguir discutiendo, es que si bien se valora, lo mismo que ustedes han valorado aquí los diputados y las diputadas, la gradualidad de las penas a propósito de generar distintos ámbitos
de conductas y por lo tanto distintas sanciones a la conducta, sí revisar también ahí en ese caso tenemos la inquietud con respecto a sustituir penas. Sobre todo la sustitución de pena que implica una disculpa pública versus a un acto que pudiera ser bastante más complejo, digamos, ¿no? Entonces eso creemos que se puede discutir. Observación de la Corte Suprema. Sí, tenemos la misma inquietud, exactamente, tenemos la misma inquietud. Por otro lado también nos parece importante poder hacer una regulación que se entienda muy bien, que pudiera ser más precisa en términos de poder asegurar la aplicación práctica también de las definiciones de acoso callejero para después su penalización. Y digo esto ¿por qué? Porque una de las deficiencias que tiene nuestra actual legislación de violencia intrafamiliar es que deja todo el peso de la prueba a la víctima, y en este caso a las mujeres. En el caso de acoso sexual callejero, independiente que fueran hombres o mujeres, si no generamos una redacción que nos permita más bien definir conductas, más que si le provocó o no le provocó algo a la víctima, podemos caer precisamente en lo mismo, en nuevamente dejar el peso de la prueba en la subjetividad de cómo lo recibe o no la víctima, y los grados de, lamentablemente, de tolerancia o de recepcionalidad son muy distintas, muy diversos a todas las personas, y por lo tanto eso nos parece un tema interesantísimo de poder mejorar. Por otro lado, también nos parece importante en ese sentido, quiero solo rescatar ahí que bastaría entonces con regular las conductas mismas de manera más objetiva, cosa de eso puede también ayudar a propósito de los pesos probatorios que se estaban discutiendo acá, y de que precisamente los testigos y las testigas puedan ayudar, digamos, mucho más en esos ámbitos, ¿no? Y solo generar la inquietud, que nos parece tremendamente interesante, que el proyecto incluya acciones o que haga referencia a futuras iniciativas o actividades que tengan que ver con sensibilización y concientización en términos del acoso sexual callejero, pero habría que ver, digamos, y para eso yo entiendo, y con esto recojo un poco la consulta, o más que la consulta, digamos, la solicitud que hace la diputada Sabat, de que efectivamente habría que coordinar con otros actores también de las políticas públicas, cosa de que no queda, o sea hacer ¿cuál es la preocupación? Que quiero decirlo francamente, digamos, que quisiéramos un proyecto de ley en donde abogamos por un programa de sensibilización y concientización que no quedó nadie a cargo, digamos, ¿no? O sea, ni desde el mundo privado, ni desde el mundo de las políticas públicas, y por lo tanto eso pudiéramos hacer alguna coordinación. Que si sigue siendo moción parlamentaria, por supuesto, tenemos que ser súper cuidadosos que no irrogue gasto. Obviamente ya sabemos que si no nos van a decir que es expresa. Pero lo digo porque también nos parece reinteresante que esto en el ámbito de la sensibilización tenga efectivamente, y que pueda ser, por ejemplo, recogido de alguna manera en la reforma educacional, a propósito de poder incorporar algunos contenidos, ¿no? Eso nos parece que son temas que pueden ir absolutamente sin mayores recursos económicos involucrados, pero sí con una clara voluntad política, digamos. Eso es lo que nosotros quisiéramos plantear, solo reiterar algo que se manifestó en un momento atrás por María Francisca, que tiene que ver con que este proyecto, y un poco en respuesta a algunas de las consultas que hacía el diputado Esquela, o más bien a una específica, que tiene que ver con que este proyecto responde precisamente a responde a un espacio que no estaba siendo trabajado, que tiene que ver con todo el espacio público. El acoso sexual laboral está ya con una legislación, si es del todo eficiente o no, es otra discusión, pero tiene una normativa ya, tiene además también, incluso en el ámbito, digamos, tiene también definiciones de conductas, tiene también medidas, digamos, de sanción, y por lo tanto ese es un aspecto que puede ser mejorable y perfectible indudablemente, pero como normativa ya existe. Y efectivamente lo que tiene que ver con relación sobre todo vinculada a parejas o de alguna relación familiar, ya también en particular como violencia, más que como acoso sexual, sí está también abordado en los ámbitos de la legislación de la violencia intrafamiliar, digamos, pero indudablemente siempre es perfectible, y por lo tanto creemos que en ese sentido la riqueza de este proyecto es que aborda una temática que no estaba siendo abordada por ninguna de las otras legislaciones. Yo quiero terminar planteando que para nosotros es importante como Servicio Nacional de la Mujer, en tanto va
insisto, en concordancia, más allá de que podemos seguir discutiendo y hacer algunas precisiones con respecto a los textos y al avance de la tramitación, pero va en concordancia de nuestros mandatos, en este caso del programa de gobierno de la presidenta Bachelet, en función de poder ampliar las nociones de violencia contra las mujeres, y en este caso sí podemos incluir indudablemente en el acoso sexual callejero como víctimas a hombres, jóvenes y adolescentes. También nos parece tremendamente relevante. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Sí. ¿Hay alguna pregunta a la ministra? Yo no solo preguntar, no sé, ministra, si el Ejecutivo tiene considerado darle algún grado de urgencia a este proyecto. Nosotros tenemos la mejor voluntad de poder incluso votar la idea de legislar la próxima semana. Incluso la diputada Cariola me preguntaba si podíamos hacerlo hoy día, pero no estamos citados a votar, y esa es la única razón por la cual no podemos votar la idea de legislar ahora. Pero podríamos, sí. Efectivamente vamos a ratificar el listado de invitados que habíamos definido la semana pasada. 2 penalistas, Juan Pablo Malenich y Giovanni Calderón, nuestros ex colegas del Ministerio Público, así aprovechamos además de invitar al nuevo fiscal nacional o a quien determine, porque también hay una unidad especial de delitos sexuales, la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI, lo mismo de Carabineros. Yo creo que con eso estamos, ¿no? Yo creo que es suficiente. ¿Ah? No van a facultar al presidente, como es habitual, por ordenar las citaciones, ¿no es cierto? Diputada Cariola. Sí, más allá de que queden algunos invitados por escuchar, que me parece interesante que lo podamos hacer para mejor legislar y, por supuesto, tener algunas indicaciones desde esa perspectiva. Me parece que de todas maneras la próxima sesión de la comisión debiese citarse para escuchar las exposiciones que quedan, pero por lo menos para dejar votado en general el proyecto y llevar adelante la tramitación, señor presidente. Muy bien, muy bien. Disculpe que su asesor no está aquí. Sí, no, cosa que no corresponde. Repítame lo que dijo, si no mi asesor será No, lo que pasa no es que sancionado. Yuri tiene razón. Amonestado por acoso al presidente. Yuri tiene razón que también el Ministerio Público tiene un encargado de una unidad de delitos sexuales. Entonces la invitación va a ser al fiscal nacional y por cierto a esa unidad. ¿Podemos tomar acuerdo con lo que solicite el presidente? Por supuesto. Entonces votamos en la próxima sesión en general. Gracias, tal como lo señalé, vamos a votar al menos la idea de legislar la próxima semana. ¿Ah? Y bueno, el Ejecutivo puede evaluar también la posibilidad en lo que dice relación, claro, sin que importe mayor gasto, para no meternos un lío con Hacienda, ya tenemos varios líos con Hacienda en la ley de presupuesto, ver la posibilidad de a lo mejor establecer algunos de estos programas de prevención como facultad expresa dentro del mismo proyecto de ley. Eso lo pueden evaluar ustedes. Ahora, yo creo que no es necesario tener la facultad expresa. Yo creo que el Ministerio de la Mujer tiene amplias facultades y siempre puede establecer programas de prevención. De hecho, usted misma decía que se hizo el 2012. Bueno, ministra, por favor. Disculpe, presidente, solo aclarar una situación. Nosotros como mandato Servicio Nacional de la Mujer y además dentro de las facultades del propio Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, indudablemente todo lo que tiene que ver con la sensibilización y además incluso el aporte a la formación y la capacitación de funcionarios y funcionarias públicas de sectores estratégicos, como en este caso para trabajar los temas de la violencia, son las propias policías, tanto uniformada como no uniformada, y también los actores de las otras carteras ministeriales. Nosotros indudablemente eso se cuenta digamos con esa facultad para poder efectivamente hacer la inclusión de estas temáticas en la medida que están siendo abordadas, digamos, indudablemente, y ya se han planteado, digamos, en el marco de
la interacción que ha habido a propósito de la generación de un Plan Nacional de Acción contra la Violencia hacia las Mujeres, que está coordinado desde CERNAM con los distintos otros ministerios y también las policías, la Fiscalía, el Ministerio Público, el propio Poder Judicial, incluso la Defensoría Penal, el poder trabajar estas ampliaciones de las nociones de la violencia y donde indudablemente también los ámbitos del acoso sexual callejero han estado siendo trabajados, en términos de sensibilización me refiero, a propósito de esos ámbitos. Y en segundo lugar, a propósito de la consulta que usted hacía con respecto a urgencia o no de un proyecto como este, yo quisiera solo recordar acá que nosotros estamos dando nuestra opinión aquí en términos de los contenidos de esta moción. Sí, claro. Indudablemente necesitamos una coordinación porque en el seguimiento de la tramitación de un proyecto como este no solo entraría el Servicio Nacional de la Mujer por parte del Ejecutivo, el ASECPRES, pero también el Ministerio de Justicia, a propósito de que también hay modificaciones al Código Penal y demás. Entonces, pero podemos hacer la exploración. Mi única duda, ministra, solamente por si el Ejecutivo entrara algún proyecto que tuviera algún grado de urgencia mayor. Pero da lo mismo, eso lo manejamos ahí a ponerlo en conversación con los demás actores. Con la SECPRES, pero le invito a hacer la consulta porque a lo mejor sería una señal de respaldo al Ejecutivo, no obstante que esto es una moción parlamentaria, si el Ejecutivo introduce algún grado de urgencia. Bueno, le agradecemos a todas nuestras invitadas y ahora y a la diputada Vallejo también, que está invitada a quedarse en la comisión y a participar en este debate. Vamos a ver ahora el tema de la Araucanía. ¿Qué cosa? La sesión especial. Si tenemos tiempo, sí. Gracias, ministro. ¿Qué? Sí, está acordado la solicitud que hizo la diputada Carola votar en general.